Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén genial hoy, listos para sumergirnos en un tema que, les aseguro, ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento y las redes sociales. Hoy vamos a desgranar uno de esos chismes que, si bien pueden sonar jugosos, también nos dejan pensando. Hablamos de la supuesta furia de Can Yaman ante unas imágenes de Demet Özdemir en topless en un yate. Sí, así como lo leen. Vamos a analizar qué hay detrás de estos titulares que buscan explotar la tensión y qué tan cierta podría ser esta historia. Y antes de que nos lancemos de lleno en este torbellino de especulaciones, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den clic a ese botón de suscribirse aquí abajo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas y análisis. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vámonos al meollo del asunto. Las noticias saltaron como pólvora, incendiando foros, grupos de fans y secciones de comentarios en redes sociales. Imágenes de Demet Özdemir, la carismática actriz turca que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su talento y belleza, apareciendo en lo que parecían ser unas vacaciones privadas, posando en la cubierta de un yate y, según algunos reportes, con la parte superior del bikini ausente. Lo que inmediatamente capturó la atención, y alimentó la especulación hasta límites insospechados, fue la supuesta reacción de Can Yaman, su expareja y también actor de renombre internacional, un hombre que para muchos encarna la figura del galán turco por excelencia. Los titulares explotaron con frases como Can Yaman desata su furia, celos incontrolables de Can Yaman, la tensión estalla ante las imágenes de Demet en topless. Y es que, seamos honestos, la dinámica entre Demet y Can siempre ha sido un foco de interés inagotable. Su química en la serie Erkencikus trascendió la pantalla, creando una legión de fans que añoraban una relación real entre ellos. Aunque ellos mismos han declarado en diversas ocasiones que su relación terminó y que mantienen una amistad, el público sigue ávido de cualquier indicio que sugiera un posible reencuentro o, en este caso, una reacción emocional de Can ante la vida privada de Demet, alimentando así un morbo que rara vez se satisface por completo. Pero, ¿qué tan real puede ser esta supuesta furia? Aquí es donde debemos empezar a poner las cosas en perspectiva y aplicar un poco de pensamiento crítico, esa herramienta tan valiosa en la era de la información instantánea y, a menudo, desinformada. Primero, analicemos la fuente de la noticia. Son medios de comunicación serios y fiables, aquellos que contrastan información y tienen rigor periodístico, o son portales de chismes y espectáculos que se alimentan de la controversia, que buscan generar clics y visitas a toda costa. En muchas ocasiones, para generar tráfico y monetizar sus contenidos, estos medios tienden a exagerar, a distorsionar, o incluso a inventar situaciones para crear un drama artificial, un espectáculo mediático que venda. La imagen de Demet en topless, si realmente ocurrió y si las imágenes son auténticas, pertenece a su esfera privada, a su momento de esparcimiento y descanso. Las celebridades, a pesar de su exposición pública, tienen derecho a su intimidad, incluso cuando se encuentran en lugares públicos o semipúblicos como la cubierta de un yate. La divulgación de imágenes privadas sin consentimiento es, en sí misma, una falta de respeto a su privacidad, un acto que raya en el acoso, y sobre el cual la prensa debería ser sumamente cautelosa y ética. Ahora, centrémonos en la supuesta reacción de Can Yaman. ¿Existe alguna prueba concreta, irrefutable, de esta furia? ¿Algún comunicado oficial de su parte, de su equipo, o de testigos creíbles y verificables? ¿O se trata simplemente de una interpretación burda y simplista, basada en el hecho de que fueron pareja y que, por lo tanto, cualquier cosa que haga uno, el otro debe reaccionar de alguna manera? Es muy fácil lanzar una frase llamativa, una headline que garantice la atención, como explota la tensión, y atribuírsela a alguien sin tener una base sólida, sin un ápice de evidencia. Si Can Yaman realmente estuviera furioso, ¿cómo se manifestaría esa furia? ¿Acaso se lo dijo a algún amigo íntimo que luego se lo contó a un periodista ávido de exclusivas? ¿O simplemente los rumores se crearon a partir de la nada, como una bola de nieve que crece al rodar por una pendiente, alimentada por la imaginación colectiva y el deseo de escándalo? La ausencia de pruebas contundentes es un factor determinante a la hora de evaluar la veracidad de este tipo de informaciones. Pensemos en la naturaleza de las relaciones humanas. Incluso después de una ruptura, dos personas que alguna vez compartieron un vínculo afectivo pueden mantener una relación cordial, una amistad sincera y respetuosa. Y si esa amistad existe y se mantiene en el tiempo, es muy probable que no haya animadversión, ni resentimiento, ni mucho menos furia.
Si por el contrario la ruptura fue más complicada, marcada por desencuentros o malentendidos, es posible que la comunicación sea limitada o incluso inexistente. Pero incluso en ese escenario, es la furia la emoción más probable ante unas fotos de una expareja, incluso si estas fotos son controvertidas. La indiferencia, la molestia fugaz, la resignación, o simplemente el haber pasado página y centrarse en la vida propia, son también reacciones perfectamente plausibles y quizás más realistas. La palabra furia sugiere una pérdida de control, una reacción visceral, irracional, y atribuirle eso a alguien sin pruebas fehacientes es, cuanto menos, un acto especulativo e irresponsable por parte de quienes difunden tales afirmaciones. Además, no creen que este tipo de titulares buscan generar un impacto mediático precisamente por el nombre de ambos. Demet Özdemir y Can Yaman juntos o en conflicto venden. Es una fórmula probada para captar la atención de sus miles, millones de seguidores y de la prensa del corazón, ávida de material para sus publicaciones. Podríamos estar ante una estrategia deliberada, orquestada o simplemente aprovechada por los medios, para mantenerlos en el ojo público, alimentando la nostalgia de sus fans por la pareja que formaron en pantalla y en la vida real por un tiempo, y generando nuevas narrativas que mantengan viva la llama de su interés. Es un ciclo que se repite constantemente en el mundo del entretenimiento, donde la vida privada de las celebridades se convierte en un producto más, y la especulación se erige como su principal moneda de cambio. Consideremos también que las redes sociales juegan un papel fundamental, y a menudo pernicioso, en la difusión de estas noticias. Una imagen puede ser compartida miles de veces en cuestión de minutos, y cada vez que se comparte, se añade una capa de interpretación, se renueva la especulación, se intensifica el debate. Los comentarios de los fans, las reacciones en cadena, las teorías conspirativas que surgen en los foros, todo contribuye a que un rumor, por infundado que sea, se convierta, para muchos, en una verdad irrefutable. Y es ahí, en ese caldo de cultivo digital, donde la línea entre la noticia verificada y el chisme de alcoba se difumina peligrosamente, creando una realidad paralela donde las apariencias a menudo engañan. Desde mi punto de vista y analizando la situación con la cautela y el escepticismo que merece, creo que hay varios escenarios posibles, y ninguno de ellos apunta necesariamente a una furia descontrolada por parte de Can Yaman. Uno es que la noticia sea completamente inventada, un puro cuento chino, un fake news diseñado para generar clics y visitas masivas. 2. Que haya habido alguna mínima reacción de Can, quizás un comentario leve o un mensaje de texto, pero que la prensa la ha magnificado hasta convertirla en una furia descontrolada, una explosión emocional que no se corresponde con la realidad. 3. Que Demet haya tenido unas vacaciones privadas y disfrutado de su tiempo de descanso, y la parte del topless sea una invención, una manipulación o una exageración grosera para hacer la noticia más escandalosa y morbosa. Y 4. Y quizás el escenario más plausible si las imágenes son reales y fueron filtradas sin su consentimiento, que la reacción de Can, si es que la hubo, haya sido de apoyo o incluso de preocupación por la violación de la privacidad de Demet, algo muy distinto a la furia vengativa que se quiere vender para crear polémica. Es importante recordar, y no me cansaré de repetirlo, que los artistas son personas, y como tales, tienen vidas privadas, relaciones que evolucionan, que cambian, que a veces terminan, y derecho a su espacio personal, a su intimidad. No siempre están en el centro de un drama romántico, de un triángulo amoroso o de un conflicto pasional. A veces simplemente están viviendo sus vidas, disfrutando de momentos de tranquilidad, o enfrentando los desafíos de sus carreras. Y nosotros como espectadores y seguidores, debemos ser críticos con la información que consumimos, especialmente aquella que proviene de fuentes poco fiables y que busca apelar a nuestras emociones más primarias, a nuestro gusto por el escándalo y la controversia. La tensión que se dice que explota, esta supuesta furia de Can Yaman, podría ser, en realidad, la tensión inherente a la relación entre la vida privada de las celebridades y la constante, a veces invasiva, curiosidad del público y de los medios de comunicación. Es una tensión que no se resuelve fácilmente y que a menudo resulta en historias como esta, donde la realidad se mezcla con la ficción, donde la especulación se disfraza de verdad para crear un relato más cautivador, más vendible. Es una danza constante entre la exposición y el deseo de privacidad, una línea muy fina que a menudo se cruza sin contemplación. Si reflexionamos un poco más, la misma idea de que Can Yaman podría sentirse furioso por unas fotos de Demet Özdemir en topless, incluso si ya no están juntos y han declarado públicamente que mantienen una amistad, nos lleva a cuestionar las expectativas que como sociedad tenemos sobre las relaciones, las rupturas y los límites de la posesividad.
Se espera que después de una relación sentimental, exista una especie de control tácito, un derecho de veto sobre la vida de la otra persona, incluso en su intimidad más personal. Eso me parece una idea bastante retrógrada, posesiva y profundamente poco saludable para cualquier tipo de relación, ya sea de amistad, de trabajo o de cualquier otra índole. Las personas tienen derecho a vivir sus vidas de la manera que consideren más adecuada, sin la interferencia o el juicio de sus exparejas, a menos que exista un acuerdo explícito y mutuo al respecto, lo cual es raro y francamente poco deseable. Creo que es mucho más probable y más sensato pensar que Khan, si es que se enteró de las fotos, haya tenido una reacción más madura y adulta. Quizás un mensaje de texto preguntando si está bien, o un simple deseo de que ella disfrute de sus vacaciones en paz. O incluso absolutamente nada. Puede que las imágenes ni siquiera hayan llegado a él, o si lo hicieron, no le hayan afectado en lo más mínimo, porque ha seguido adelante con su vida, como es natural. La furia es una palabra muy fuerte, cargada de connotaciones negativas, y atribuírsela sin la más mínima evidencia es un acto irresponsable por parte de los medios que la difunden, y un ejercicio de crítica poco fundamentada por parte de quienes la asumen como cierta. Lo que sí es seguro es que tanto Demet Özdemir como Can Yaman son figuras públicas que generan un interés masivo, tanto en sus países de origen como a nivel internacional. Sus carreras, sus proyectos profesionales, sus relaciones pasadas y presentes, todo se convierte en materia de debate, de análisis, y sí, también de especulación. Y es nuestro papel como audiencia informada y consciente discernir entre lo que es real, lo que está contrastado, y lo que es producto de la especulación, el sensacionalismo y la pura invención mediática. La capacidad de análisis crítico es nuestra mejor arma contra la desinformación y el circo mediático. En conclusión, mis queridos seguidores, lo que hemos visto en los titulares sobre la supuesta furia de Can Yaman por unas imágenes de Demet Özdemir en topless en un yate probablemente sea una exageración monumental o, en el peor de los casos, una invención mediática de principio a fin. No hay pruebas contundentes que respalden esta afirmación, y las fuentes que la difunden suelen ser poco fiables. Lo más probable es que se trate de un intento burdo de generar controversia, de crear polémica y de mantener a estos actores en el foco público, alimentando el morbo de sus seguidores y el apetito de la prensa del corazón. Debemos ser críticos con la información que consumimos y recordar que las celebridades, por muy expuestas que estén, también tienen derecho a su privacidad y a vivir sus vidas sin ser el centro de un drama constante. ¿Y ustedes qué piensan de todo esto? ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores, o son solo invenciones de la prensa del corazón para generar clics y mantenernos enganchados? Me encantaría leer sus opiniones y comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Dejen volar su imaginación, pero también, y sobre todo, su sentido crítico. ¿Qué les dice su intuición? ¿Qué les parece más probable? Si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante el análisis que hemos hecho, y si valoran este tipo de contenido que busca ir más allá del titular, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que les interese este tema o que disfruten de un análisis reflexivo, para que ellos también puedan formar su propia opinión. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas, donde seguiremos desentrañando los secretos del mundo del entretenimiento y analizando las noticias más candentes. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido intrigante, más análisis profundos y, por supuesto, con su valiosa compañía. Un abrazo enorme y hasta la próxima.